Antes que nada, quiero agradecer a las personas que respondieron al comentario fijado. Si quieres salir en un siguiente video, simplemente responde la pregunta del comentario fijado. Te haré una pregunta a ti como espectador. ¿Cuál es el objeto más peligroso creado por el hombre? Si pensaste en algo como la pata de elefante de Chernobyl que acaba con la vida de cualquiera que se le acerque, pues pensemos en algo diferente, algo más destructivo. Pues en este caso no es algo grande, pero sí puede provocar el efecto que te he mostrado hace unos momentos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Realmente existe un pequeño objeto creado por el hombre que pueda provocar una enorme catástrofe? Pues sí, existe. Y no hace falta una explosión gigantesca para que sepas que el objeto del que te voy a relatar es completamente mortal. Pero no seré el único encargado en hacer esto. He venido con un compañero que seguro conocen. Saluda al público, Yoshimitsu. Hola, ¿qué tal? He venido a traerles junto con Buenardo información sobre este objeto que nació de las pesadillas y miedos de la gente y terminó casi en un desastre de gran tamaño. Cabe resaltar que lo que diremos es 100% real y tocaremos antecedentes que terminaron en tragedia gracias a este objeto. Sin más que agregar, hoy hablaremos de el núcleo del demonio. Para conocer sobre el objeto y sus incidentes, viajemos un poco al pasado, específicamente al año 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno estadounidense crearía un proyecto secreto que buscaría acabar con la guerra de una vez, utilizando métodos devastadores. El proyecto, en un futuro, sería conocido como el Proyecto Manhattan, siendo liderado por países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. El proyecto consistía en crear la primera bomba atómica antes que Alemania consiguiera descubrirla primero. Tras mucho esfuerzo y la destacada participación del famoso científico Robert Oppenheimer, también conocido como el padre de la bomba atómica, lograrían crear la primera bomba. Para probar la potencia de esta y sobre todo si realmente funcionaría, decidieron probarla el 16 de julio de 1945, detonándola en Nuevo México, obviamente sin nadie vivo para dañar. The world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. El arma fue un total éxito. De ese modo, siendo la Segunda Guerra Mundial, y al ver que Japón no pensaba rendirse de ninguna forma. De hecho, para ese entonces, Japón veía la rendición como una desgracia. Sin embargo, Japón ya estaba sin opciones para poder devolver el golpe a Estados Unidos, y era cuestión de tiempo para que cayeran. Los líderes estadounidenses pensaban que ya era momento de que la guerra termine, lanzando así aquella arma con Hiroshima el 6 de agosto de 1945, pero Japón ignoraba aquel daño debido a lo imposible que sonaba en ese entonces que una simple arma arrasara con toda una ciudad en solo unos instantes. Así que Estados Unidos volvería a usar otra bomba. El 9 de agosto de 1945 se tiraría la segunda bomba en la ciudad de Nagasaki. Un dato curioso es que Nagasaki no iba a ser el principal objetivo del ataque. En realidad, iba a ser la ciudad de Kokura. Sin embargo, el día del ataque, Kokura estaba cubierta de bruma y humo. Sin saberlo, aquella ciudad se había salvado de ese monstruo. Tras el incidente de Nagasaki, Japón al fin se rendiría. Las bombas provocarían alrededor de 200.000 fallecidos. Eso, al menos los que pueden suponerse, debido a que aún faltarían las que fueron incineradas al instante por el arma.
y sobre todo los que fallecerían tiempo después por los efectos de la radiación. Ciertamente una tragedia que pudo ser evitada. Pero aquí no terminaría la historia de aquella arma. Resulta que había una tercera bomba atómica armándose para su uso, pero gracias a la rendición de Japón, ya no se usaría para la destrucción, pero aquel núcleo de la bomba sería tomado por los científicos para diferentes experimentos. Este núcleo, el corazón de la bomba, sería nombrado después como el núcleo del demonio. El núcleo del demonio es una masa subcrítica de plutonio de forma esférica, lo que significa que, sin el cuidado necesario al momento de manipularlo, liberaría una enorme cantidad de calor y radiación que se extendería por toda el área. De hecho, de eso trataban los experimentos. Se buscaba medir el umbral en el que el plutonio se volvería supercrítico, el punto en el que una reacción nuclear en cadena conduciría a una explosión de radiación mortal. Y podrías pensar que, al saber los riesgos, los científicos tendrían el mayor de los cuidados para salvaguardar sus vidas y la de sus compañeros. Pues, te llevarás una decepción. No pasaría mucho tiempo para que ocurrieran los incidentes que traerían el agresivo nombre a este objeto. Harry Daghlian Jr. era un físico que realizaría experimentos con aquel núcleo. A base de sus conocimientos, usó bloques de carburo de tungsteno para reflejar los neutrones del núcleo hacia su interior, llevándolo así a un 5% de llegar a su punto crítico. Al hacer las mediciones y darse cuenta del peligro, inicialmente pondría en pausa este experimento. Pero aquí viene lo que a muchos puede llegar a enojar. Aquella noche del 21 de agosto de 1945, Daghlian volvería a su laboratorio e ingresaría para seguir experimentando con el núcleo a altas horas de la noche y sin ninguna compañía profesional, más que a un guardia de seguridad que se encontraba a unos metros de distancia. A pesar de que violaba las normas de seguridad de aquel lugar, Daghlian seguiría colocando bloques de tungsteno para seguir las mediciones. Al poder colocar el último, el contador Geiger, que se encargaba de medir la radioactividad de un objeto, marcaba que era tiempo de detenerse, pero el último error de su vida sería que al momento de quitar uno de los bloques, este resbalaría de su mano y chocaría con el núcleo. No hubo una explosión, ni un ruido estruendoso, solamente el objeto irradiaba un color azul y toda la habitación se iluminó de este color, junto a una ola de calor que se esparcía por todo el lugar. Daghlian ya sabía que estaría muerto, pero aún así lograría quitar todos los ladrillos alrededor del núcleo hasta que los niveles descendieran a números normales, y así evitando una tragedia mucho mayor. A pesar de que Daghlian evitó un estallido atómico, este comenzó a sentir náuseas y sufrió de intensos vómitos. Él ya sabía que estos eran síntomas de envenenamiento por radiación. El ADN de Daghlian se vería atravesado por los átomos radioactivos, destruyéndolo o mutándolo. De esta forma, su cuerpo se vería alterado desde dentro, causándole jaquecas agudas, llagas en la piel, fiebre, infecciones e intensas hemorragias internas. La mano de Daghlian, al haber manipulado tal artefacto en su punto más crítico, quedaría completamente dañada. La piel se encontraría carcomida, los músculos se verían al aire libre. Ciertamente no es una imagen que voy a ponerles en pantalla, pero solo háganse la idea del terrible dolor que es esto. No es una simple quemadura por fuego. El físico fallecería después de 25 días de una terrible agonía. Este accidente sería una prueba de los cuidados que deberían hacerse al manipular la energía atómica. Tan solo 9 meses después del incidente, el joven físico Louis Slotin experimentaría de nuevo con el núcleo, esta vez dentro de una media esfera de berilio. El experimento consistía en bajar la otra mitad de la media esfera sin cerrarla completamente. Si se cerraba, el núcleo alcanzaría una masa crítica. Habría muchas formas de hacer esto de manera segura, pero que el físico vería una mejor y más osada idea sostener la tapa de berilio separando las dos mitades con un simple desarmador. Sí, era una prueba de que la estupidez humana no tenía límites y podía afectar a todos. Pero el físico estaba muy seguro de sí mismo debido a su experiencia con manipular este tipo de objetos.
De hecho, curiosamente Slotin era parte también del proyecto Manhattan. En la foto que ves aquí, al armar una bomba atómica, ese tipo de aquí es Slotin. Regresando al destornillador, al darse cuenta de esta práctica, otro gran físico italiano llamado Enrico Fermi le dijo a Slotin: si sigues haciendo eso con el núcleo, terminarás muerto en menos de un año. Pero Slotin ignoraría las advertencias y realizaría aquel arriesgado experimento, lográndolo no una, sino 2 veces con éxito, aumentando mucho más su confianza. Su osadía llegaría a tal punto que el 21 de mayo de 1946, Slotin conducía tranquilamente el experimento junto a otros 7 colegas que observarían y tomarían medidas. Sin embargo, algo saldría mal. No sería sorpresa que el desarmador terminaría resbalándose, provocando que las 2 mitades de berilio se cerraran sobre el núcleo, causando así una masa crítica. Todos en la habitación vieron un destello de luz azul y sintieron la gran ola de calor. Entonces, Slotin tumbó con su mano expuesta la tapa de berilio, deteniendo la reacción. Un científico vería en ese momento que cuando Slotin detuvo aquel desastre, simplemente dijo: bueno, pues eso es todo. Slotin había absorbido gran parte de la radiación estando cerca del núcleo. Fue tan solo un segundo, pero en ese corto tiempo recibió la máxima cantidad de radioactividad que jamás pudo recibir un ser humano. Comparándolo con el incidente de Dakhlian, Slotin recibió una dosis 100 veces mayor. A diferencia de este último, la muerte de Slotin fue muy rápida. Vomitaría mucho en las siguientes horas y la mano con la que terminó tirando la tapa empezaría a entumecerse y cosquillear antes de producirle un dolor intenso. Al llegar al hospital, los doctores le pusieron hielo en el brazo para apaciguar el dolor y la hinchazón, pero la mano comenzó a ponerse azul y luego morada. Después comenzaron a salirle llagas en la piel. Las células blancas del físico cayeron en picada. Su temperatura corporal bajaba y subía drásticamente. Empezó a sufrir náuseas permanentes y agudísimos dolores de estómago antes de caer en un estado de completa confusión mental. Slotin llamó a sus padres rápidamente, ya que sabía que no le quedaba mucho tiempo. Cuando llegaron, solo pudieron despedirse de su hijo antes de que muriera luego de caer en coma. Los doctores señalaron que sus quemaduras radioactivas eran internas, significando que sus órganos sufrían lo equivalente a quemaduras solares graves. Fueron tan solo 9 días en los que Slotin estuvo con vida, pero el sufrimiento fue inimaginable. Cada segundo era un infierno para él, hasta su amargo final. Después de que esto ya ocurriera 2 veces y que los accidentes reflejaran el descuido y el egocentrismo de esos tiempos, se le empezó a nombrar este objeto como el núcleo del demonio. Luego de un tiempo el núcleo sería derretido y formaría parte de la reserva nuclear de los Estados Unidos, donde ya no causaría más problemas. Este claramente fue un llamado de alerta a que se tomaran más medidas de seguridad al manipular algo tan peligroso como lo es el material radioactivo. Ahora los científicos estarían a metros de distancia cada vez que realicen sus experimentos, utilizando máquinas a control remoto desde lugares seguros, para así evitar más incidentes. Es increíble cómo pasamos de un objeto que genera gran curiosidad para su experimentación a volverse algo que los científicos y físicos temerían completamente. ¿Y qué es lo que opinas de todo esto? ¿Crees que pudo haberse evitado este tipo de accidentes? ¿O te parece que esto debió ocurrir? ¿Que era necesario para que la ciencia se diera cuenta de que jugar a ser Dios tiene sus consecuencias? Pero bueno, sean niños buenos, terminen todas sus tareas y vayan a la cama a las 9. Para que esté todo buenardo.